Los judíos, por ejemplo, durante siglos, desde esa época, del siglo XV hasta la Segunda Guerra Mundial, 1945, ¿a dónde se iban escapando de las matanzas de la Europa cristiana? Se iban a territorios musulmanes. Eso hay que decirlo porque hoy día, con las narrativas sionistas imperialistas, ¿no? Conocen el sionismo, ¿no? La colonización de Palestina. Pues hay orientalistas norteamericanos, europeos e israelíes que nos han vendido el cuento que el problema en Palestina es un problema de gente que está peleando allí por miles de años porque los judíos y los musulmanes no se llevan. Y eso es una gran mentira, porque los judíos convivían pacíficamente. De hecho, escapaban a los territorios musulmanes porque allí tenían derechos reconocidos y tenían derechos políticos y reconocimiento de su espiritualidad. Las matanzas contra los judíos fue históricamente la Europa cristiana. Luego ahora nos venden el cuento de que no, el conflicto en Palestina es que los judíos y los musulmanes no se llevan. No, el conflicto en Palestina es muy sencillo. Es un proyecto colonialista, de colonialismo de población, donde llevan colonos allí judíos a ocupar el territorio palestino y sacarlos por la fuerza del territorio. Y es un proyecto racial colonial. Ese es el problema en Palestina. No es un problema de que los judíos y los musulmanes que no se llevan desde hace siglos y no sé qué. Eso es un gran cuento que se ha hecho recientemente, ocultando la verdadera historia, que es que los judíos siempre han convivido pacíficamente con los musulmanes, siempre han tenido relaciones bastante balanceadas entre estas comunidades, porque las autoridades políticas musulmanas siempre reconocieron a los judíos, como dice el Corán, como los pueblos del libro, y les reconocían derecho y todo, lo mismo a los cristianos. No había, para los musulmanes no había ningún problema. Acordémonos que los musulmanes reconocen a todos los profetas de el cristianismo y del judaísmo. Los musulmanes en su espiritualidad reconocen a todos los profetas y no tienen ningún problema con reconocer la espiritualidad judía o cristiana. Y esos pueblos siempre convivían con derechos reconocidos. Bueno, en Al-Ándalus existían sultanatos con la misma concepción, donde había una autoridad política con múltiples identidades y espiritualidades que coexistían entre sí, y la autoridad política era de principios musulmanes, pero con un reconocimiento a la identidad, espiritualidad de diferentes pueblos dentro de sus territorios, y coexistían pacíficamente. Es la conquista de la monarquía católica la que va en el proceso de colonización, exterminando judíos y musulmanes del territorio, haciendo limpieza étnica del territorio y reocupando el territorio con colonos cristianos del norte de España. O sea, sacaban la gente por la fuerza del territorio y allí ocupaban el sitio con colonos que venían del norte que eran cristianos. Y usted, pues, si usted se convertía, era la única opción que usted tenía de poderse quedar en el territorio y que no lo mataran. De lo contrario, usted se arriesgaba o a que lo maten, o si no, usted tenía que salir corriendo antes que lo mataran. Entonces, ese tipo de genocidio iba acompañado de un epistemicidio, porque al mismo tiempo que iban matando a la gente y haciendo el colonialismo de población, que si quieres saber qué es eso, que empezó allí en el siglo XV con la conquista de Al-Ándalus, y hoy lo vemos en Palestina, el mismo método de tú ir ocupando el territorio, limpiando étnicamente el territorio y ocupándolo con colonos, en este caso judíos, sionistas, que van allí a ocupar la tierra de los palestinos, a robarle la tierra, a expropiarlo, a desposeerlos de la tierra, ¿no? Ese proyecto empezó allí en el siglo XV en Andalucía, en Al-Ándalus. Entonces, eso iba acompañado de un proceso de epistemicidio, es decir, de destrucción de conocimiento. Esa destrucción de conocimiento, ¿cómo se hacía? Pues miren, para darle un ejemplo, la Biblioteca de Córdoba tenía más de 500.000 de libros. La Biblioteca de Córdoba, la biblioteca más grande de la Europa cristiana de la época, no llegaba a 1000 libros.
La Biblioteca de Granada tenía 250.000 libros. Esas bibliotecas, cuando llegaban los colonizadores, las quemaban. O sea, que el proceso de colonización, de genocidio de las poblaciones judías y musulmanas en la conquista del Andalus, era un proceso que era genocida, epistemicida al mismo tiempo. Hoy tenemos un lenguaje fabuloso para hablar de eso, porque es borrar la memoria y poner un nuevo programa, ¿no?, con las computadoras, ¿no? Y de eso se trata el proceso de quemar la biblioteca. Tú estás borrando el chip de la memoria para poner allí una nueva historiografía, una nueva historia, un nuevo invento histórico. Tenemos que también decir que las ciencias llamadas modernas, la filosofía griega, la medicina, la astronomía, todo eso le llega a los europeos vía Al-Ándalus, porque la civilización musulmana iba desde el sur de España y el norte de Marruecos, por todo el norte de África y el sur de Europa, por lo que llamamos Medio Oriente, sur de Asia, el este de la China, y bajaba a Indonesia hasta Mindanao en las Filipinas. Eso era una franja planetaria enorme que cubría gran parte del planeta, o sea, de un lado a otro. ¿Y qué pasa? Ese corredor no solamente había mercancías que iban y venían, sino también conocimientos. Y en Al-Ándalus llegaban conocimientos de la China, de la India, de todos lados. Y en esa época Al-Ándalus era un lugar de producción filosófica, científica, o sea, había todo un renacimiento musulmán muy importante allí, que luego de ahí los europeos bebieron lo que hoy llamamos ciencia, lo que hoy llamamos filosofía. Los europeos agarraron un montón de esas ideas, un montón de esos descubrimientos científicos, borraron la memoria de dónde vinieron y quién los hicieron, y luego se los apropiaron como si fueran naturales inherentemente del hombre europeo occidental. Y esa es la narrativa que tenemos al día de hoy, porque nos hacen ver de que la ciencia es modelo occidental. Copérnico fue el que descubrió, ¿no?, que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra le da la vuelta al Sol y no sé qué. Bueno, Copérnico se plagió la fórmula y los trabajos de la escuela de Bagdad, que 400 años antes que Copérnico habían llegado a esas conclusiones y las habían publicado y habían circulado por todos lados, habían llegado al Ándalus, había llegado a Europa ese conocimiento vía al Ándalus. Luego Copérnico viene y lo escribe como si fuera de él, y luego nos venden la idea del gran Copérnico. Bueno, tomen a Copérnico como una metáfora, porque eso ocurrió con tantos campos de conocimiento que es impresionante.